Qué bueno. Tremendo. Nos gozamos. ¿Cuántos se han gozado? Yo creo que hay suficientes razones para gozarnos con esto que hemos cantado, porque es muy cierto. Esto último, yo me gozaba, todo se lo debo a Él. Amén. Todo cuanto tenemos, todo cuanto somos, se lo debemos a aquel que es el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la familia. ¿Cuántos tienen familia? ¿Quién no va a tener familia, verdad? Todos tenemos familia. Uno ya criaron su familia, sus hijos, pero siguen teniendo familia. Amén. Tenemos familia y la familia es una institución divina. Amén. ¿Quién creó la familia? Hay un poco de movimiento. Se van a separar los niños un momentico. Amén. Decíamos que la familia es creación de Dios. Amén. Por lo tanto, la familia es una gran bendición. Independientemente de las experiencias que hayamos tenido, porque cada uno tiene su propia experiencia, ¿no es cierto? Pero la bendición de Dios ha estado siempre sobre la familia. Aun cuando algunos dañen, estorben, afecten algunos aspectos de la familia, Dios es el creador de la familia. Y siempre está dispuesto a ayudarnos para encaminar nuestros asuntos familiares en su voluntad. Seguro que sí. Hoy quiero que leamos en Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Así que usted puede buscar en su Biblia Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Son solamente 4 versículos, pero es asombroso cómo el apóstol Pablo en estos 4 versículos nos da o nos regresa a lo que es el plan de Dios para la familia. En solamente 4 versículos. Ahí vamos a encontrar la orientación para todos los componentes de la familia. Ahí vamos a encontrar lo que Dios estableció al principio, que los hombres pueden haberse desviado, pero que Dios quiere que regresemos ahí, a ese principio que fue establecido por Dios. Dice así la lectura. ¿La tienen? Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vemos cómo el apóstol no deja a nadie fuera. Amén. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo está hablándole a todos los integrantes de la familia. No deja a nadie fuera. Aquí el apóstol Pablo habla acerca de las esposas, de los esposos, de los padres, de los hijos, en solamente 4 versículos. Bueno, cuando hablamos de la familia, muchas personas no tienen buenos recuerdos de su familia. Hay familias que han sido familias disfuncionales. Y hoy muchos hijos pues recuerdan hogares que no fueron lo mejor, pero fueron sus hogares. Y dentro de eso nosotros tenemos hogares que han sido una verdadera bendición, porque se ha establecido de acuerdo con el propósito de Dios para el matrimonio y para la familia. Nosotros sabemos que la familia, como dijimos, es una institución divina. No fue el hombre el que instituyó la familia. Fue
La institución de la familia fue hecha por el mismo Dios allí en el huerto del Edén, con la primera pareja. Dios ha creado solamente dos instituciones, usted sabe. Las demás instituciones las han hecho los hombres. Pero hay dos instituciones que Dios creó. La primera fue la familia. La segunda, la iglesia. Las demás instituciones las ha hecho el hombre. Pero la familia la creó Dios. Pero hay un problema. Desde el mismo comienzo de la familia, cuando Dios instituyó la familia uniendo a la primera pareja y diciéndole: creced y multiplicaos y llenad la tierra, observamos cómo llegaron consecuencias negativas a causa del pecado. El verdadero problema que ha dañado a la raza humana y por ende el matrimonio, la familia, ha sido el pecado. El pecado destruye. Y el pecado entró desde el mismo comienzo de la creación, con la primera pareja, con la primera familia en el huerto del Edén. El diablo no estaba contento. Satanás odia la institución de la familia. Usted puede estar consciente de eso. Satanás trata de dañar y de estorbar, y desde el mismo comienzo de la raza humana, él comenzó a atacar a esa institución que Dios había creado. Porque Satanás no quiere que la gente sea feliz. Satanás quiere destruir lo que Dios crea. Y por eso desde el mismo comienzo, allí con la primera pareja, cuando Eva pecó y le siguió a Adán obedeciendo también lo que había hecho Eva, comenzaron los pleitos. Allí comenzó el problema entre la primera pareja. Fíjense que desde el comienzo el diablo ha luchado por dañar, por destruir el matrimonio y la familia. Lo primero que vemos es que Adán culpó a Eva por haberle hecho caso a la serpiente. Pero sin embargo, él también había pecado. Así que el pecado se introdujo desde aquel primer momento, y de ahí viene el daño, la destrucción, todo lo que ha afectado a la familia desde el mismo comienzo. Ahí nosotros encontramos que criaron a sus primeros hijos, y ya en los hijos de la primera pareja sucede algo terrible. Uno de ellos mató a su hermano. Comienza la destrucción a causa del pecado. Seguimos en la historia bíblica y nos damos cuenta cuántas cosas desde el principio el enemigo trató de afectar y de dañar a la familia. Llegamos a la historia de Abraham. Abraham se casa con Sara y todo iba muy bien, pero no podían tener hijos. ¿Recuerdan eso? Abraham y Sara no podían tener hijos. Y ahí la situación se complica porque Sara le dice: bueno, llégate a Agar, a mi criada. Y a Abraham parece que le gustó la idea. Era muy obediente. Fue muy obediente a Abraham. Pero sin embargo, aquello trajo tristes consecuencias. Porque lo bueno que hacemos trae buenos resultados. Pero lo que hacemos negativamente también trae resultados negativos. Es imposible evitar los resultados. Cuando hacemos algo bien, vamos a tener buenos resultados. Y cuando desobedecemos y hacemos lo que no está en el plan de Dios, lo que no conviene, también cosechamos resultados pero negativos. Y ustedes saben eso, porque todos hemos tenido experiencia. Hemos hecho cosas que nos han dado tristes resultados. ¿Quién no? Todos. Y hemos hecho cosas que nos han dado buen resultado, porque han estado bien hechas.
Así que aquello que pareció ser una solución para Sara, no lo pensó muy bien, ¿verdad? Sara no pensó muy bien lo que iba a suceder. Aquello trajo un resultado negativo, porque al final eso trajo problemas entre Sara y Agar, empezaron los celos y por fin Abraham tuvo que despedir al hijo. Sería triste, ¿verdad?, para Abraham tener que despedir a aquel hijo de Agar que era también su hijo. Indudablemente él tenía que haber amado a aquel niño, pero sin embargo tuvo que echarlo de su casa. Y las cosas siguen mal en toda la historia desde el comienzo. Encontramos que Jacob, que era nieto de Abraham, salió siendo un tramposo. Engañó a su hermano, le robó la primogenitura. Después los hijos de Jacob no fueron nada buenos. ¿Ustedes recuerdan? Aquellos muchachos, hijos de Jacob, no eran nada buenos, hicieron muchas cosas mal hechas. De tal manera que llegaron al final a vender a su propio hermano José, que era el mejor de ellos. Pero lo vendieron como esclavo para Egipto. Y así nos encontramos en la historia que aún personajes que nosotros admiramos porque tuvieron cosas positivas, hicieron cosas mal hechas que dieron resultados negativos. Usted encuentra en la vida de David un hombre tan admirable que todos disfrutamos de esos salmos que él escribió. Sin embargo, David cometió errores, tuvo unas cuantas mujeres, uno de sus hijos violó a su hermana, el otro hermano lo mató. Así que encontramos en la historia bíblica una cantidad de cosas que fueron sumamente negativas, porque el diablo desde el mismo comienzo trató de destruir a la familia por ser una institución divina, por ser algo que Dios creó, y el diablo odia todo lo que el Señor creó. Él no quiere que de ninguna manera la familia sea feliz. Por eso es necesario saber lo que el diablo trama y trata de hacer en contra de la familia. Es necesario estar consciente para nosotros no dejar que nuestras familias sean dañadas por el enemigo. Así que nosotros encontramos en la palabra de Dios que el concepto de familia ha sido distorsionado con el propósito de crear familias basadas en lo efímero, en lo pasajero, y no en los fundamentos de la palabra de Dios, no en lo que Dios ha establecido. Y eso al final resulta en un fracaso. Todo lo que no está de acuerdo con lo que Dios ha establecido, con el orden de Dios, va a ser algo fatal. Va a ser un fracaso, va a traer frustración, va a traer desilusión. Y eso es lo que experimenta el mundo de hoy. Pablo, en este pasaje que leímos, vamos a ir al pasaje, nos presenta un panorama en el cual en solo 4 versículos, como decíamos al principio, nos regresa al plan original de Dios. No necesitamos una epístola completa, no necesitamos un libro. Fíjense que en solamente 4 versículos, en palabras muy breves, él ha dejado plasmado cuál es el plan original de Dios para la familia y cómo nosotros debemos actuar para mantener una familia feliz. Y estamos hablando de la familia, estamos hablando del hogar, porque muchas personas confunden una casa con un hogar. Pero no es lo mismo una casa que un hogar. ¿No es cierto? Una casa, bueno, mucha gente tiene una casa, pero no tienen un hogar. Hogar viene de algo que produce calor, ¿no es cierto? Por eso se llama hogar. De ahí viene la palabra hogar, porque una casa donde no hay ese calor de familia,
donde está la bendición de Dios, puede ser una casa llena de buenos muebles, de objetos muy valiosos, pero le falta lo más importante: la bendición de Dios, que solo reposa donde hay un verdadero hogar, donde hay la relación de familia como Dios la ha establecido. Pablo, en este capítulo 3 que leímos 4 versículos solamente, viene hablando en los primeros versículos acerca de la vida cristiana, lo que Cristo puede hacer en una persona transformada por el Espíritu Santo. Habla acerca de los cambios que Dios hace en aquellos que acuden a Él. Cómo Dios transforma la vida, cómo Dios cambia a las personas por medio del poder del Espíritu Santo. Pero aquí entra entonces a tratar de un aspecto importante: ¿cómo debería afectar todo eso mi posición en Cristo a mi vida familiar? En otras palabras, le está diciendo, si ustedes han nacido de nuevo, eso tiene que afectar la relación de familia, la relación matrimonial, la relación con los hijos. Tiene que haber sido afectada positivamente por el cambio que hace Dios en la vida. Y es aquí donde Él presenta las responsabilidades de cada miembro de la familia. No deja a nadie fuera. En 4 versículos habla de las esposas, de los esposos, de los hijos y de los padres como unidad. Así que lo primero que habla es a las esposas. Yo no sé por qué. Porque si yo hubiera escrito la epístola, seguro que hubiera empezado por los hombres. Porque cuando pensamos en el hogar, lo primero que pensamos es en el cabeza de familia, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto, no le escribe igual que yo le hubiera escrito. Él escribe de acuerdo como Dios lo está guiando. Y por eso dice esposas, ¿verdad? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Bueno, dice, casadas, estad como sujetas. ¿Qué mal le cae esa palabra a algunas personas? Sujeción. A muchas personas no les gusta la palabra sujeción. Les parece que es como una mala palabra, ¿verdad? Sujetarse. Aunque en otras versiones, ¿verdad? La Reina Valera usa la palabra sujeción, pero en definitiva lo que significa es, ¿verdad?, someterse, dice la versión internacional. Así que esta palabra, aunque no nos gusta mucho, pero sin embargo, estudiando la palabra nos damos cuenta de que esto de sujetarse, y gracias a Dios por las mujeres que se sujetan. Mi esposa es una que se sujeta, sobre todo cuando anda con zapatos de tacones. Ella se sujeta. Pero estudiando la palabra nos damos cuenta que esto no significa desigualdad. No habla de desigualdad, porque delante de Dios el hombre y la mujer tienen el mismo valor, son iguales, no hay ninguna acepción o excepción. Son iguales delante de Dios. Pero tiene que haber un orden. Fíjense que el origen de esta palabra que se traduce aquí en la Biblia, sujetarse, es un término militar. Fíjense, es un término militar que significa organizar por debajo del rango. Por ejemplo, un sargento no es inferior a un capitán. A eso es lo que se está refiriendo la palabra. Cuando el apóstol Pablo usa esta palabra, está usando una palabra que es del ámbito militar. Dijimos que un sargento no es inferior a un capitán. Son iguales, pero por cuanto hay un orden en el ejército, debe haber una línea de autoridad.
Imagínense, donde no hay una autoridad, todo se vuelve un caos. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Donde no hay alguien que está al frente, alguien que es la cabeza, no hay orden ninguno. Tiene que haber un orden de autoridad. Por eso es que Dios establece este orden. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, hizo un orden para que funcionara correctamente. No es porque Dios estimó más al hombre que a la mujer. Es porque tenía que haber un orden. ¿Se dan cuenta? Imagínense, en un ejército, si no hay alguien que dirige el ejército, sería un caos. Igualmente en una empresa, en cualquier lugar, tiene que haber alguien que esté al frente. No pueden haber dos cabezas en un hogar. Y ese es uno de los problemas que hay en algunas casas, ¿no? Que en vez de ser un hogar, son una casa donde hay dos cabezas. Y se forma un caos terrible. Es imposible. Por eso siempre tiene que haber alguien que esté al frente. Alguien que dirija. Yo recuerdo, y pongo esta ilustración porque hace algunos años, dos pastores que tenían muy buenas iglesias quisieron hacer una sola. Dijeron, bueno, podemos hacer una mega iglesia. Una iglesia tenía como 1000 miembros, la otra como 700, y ellos se pusieron de acuerdo. Eran la misma denominación. Dice, podemos vender los dos templos, comprar un templo más grande. Tenemos 1700 personas, y cuando nos unamos va a haber mucha más gente que va a venir, y van a ser entonces más de 2000. Una mega iglesia. Había surgido esa idea de mega iglesia. Y claro, Dios no creó mega iglesias. Amén. Cuando la iglesia se multiplicaba, cuando crecía, establecía otra iglesia. Y así se iban estableciendo iglesias. No agrupar a todos en una sola iglesia. Ese no fue el plan de Dios nunca. Usted no ve en la Biblia una mega iglesia. Pero cuando las cosas se ponen de moda, es así. Ellos querían entrar en la moda de la mega iglesia. Y compraron un edificio costoso. Había sido un supermercado. Y uno de ellos vendió el templo, el otro no pudo venderlo, lo rentó. Y allá se fueron. Un pastor, amigo nuestro y amigo de ellos, le preguntó a uno de ellos, ¿quién va a ser el pastor? Y le dijo, no, los dos vamos a ser pastores. Los dos. Eso es imposible. Si uno de ellos hubiera dicho, yo voy a ser el pastor y tú vas a ser el copastor, ahí sí era posible. Pero se fueron allá dos cabezas para una mega iglesia. Al poco tiempo estaban regresando. El que vendió el templo no pudo regresar, tuvo que quedarse con el elefante blanco. Y el otro regresó y pudo recuperar porque había rentado el templo. Pero aquello no funcionó. No funcionó porque no es normal que una organización, que un templo o igualmente que una familia tenga dos cabezas. Eso es imposible. Por eso en el matrimonio Dios puso una cabeza para el hogar y una ayuda idónea para que pueda caminar el hogar en victoria. ¿Están de acuerdo? Es bíblico, porque Dios no se equivoca, porque Dios no comete errores. Dios lo hizo así. La sujeción con que habla el apóstol aquí cuando dice que la mujer se sujete a su marido, no significa que la esposa es menor al esposo. No, de ninguna manera. Lo que recuerda es que estando en Cristo ya no hay ni judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gálatas 3:28.
Pero aunque la igualdad en Cristo es una realidad, esto no es una luz verde para los movimientos de liberación femenina tan modernos, lo que se ha llamado feminismo. Y ustedes saben lo que ha traído eso. Que toman, algunos, inclusive llamándose cristianos, toman la epístola a los Gálatas como base para decir que ya las mujeres no necesitan someterse a sus maridos porque estamos en otra época. La sujeción que plantea Pablo acá no es algo forzado, ni tampoco es algo impuesto. Esa sujeción es algo que sucede por amor. La esposa se sujeta al marido por amor, porque lo ama y sabe que tiene que haber una cabeza y está de acuerdo en apoyar a esa cabeza porque ella es la ayuda idónea, es la copastora. Amén. Si el hombre es el pastor de la familia, ella es la copastora. Así que el hecho de que la mujer se sujete al marido corresponde a una actitud de obediencia a la palabra de Dios y lo hace por amor. Si no hay amor, no va a haber sujeción. Si no hay amor, hay un fracaso. La familia no puede caminar y marchar si no hay amor. No puede haber una buena relación matrimonial si no hay amor. El amor es el vínculo perfecto, dice la Biblia. Lo que une es el amor. El cemento, la mezcla, el pegamento es el amor. Si no hay eso, todo está perdido. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios apoye una práctica que vaya contra el plan original, el diseño original de Dios. De manera que la relación entre el esposo y la esposa está basada en el amor, en ese contexto de amor. Y esto explica la manera hermosa cómo se da la sujeción también en el seno de la Trinidad. Fíjense que la Trinidad, el Padre no domina ni obliga al Hijo a someterse a Él. El Hijo se somete al Padre en una perfecta unidad de amor. Por lo tanto, esto es lo que debe ocurrir en la pareja. Como esposo, no estoy llamado a exigir que mi esposa se someta a mí. Usted ha visto matrimonios en que el esposo dice: tú tienes que someterte porque yo soy el hombre. Ya está mal la cosa. Porque esa no es una actitud de amor. El amor es el vínculo perfecto. Amén. Así que, más bien ella, al ver el amor que le tengo, cómo la trato, cómo soy con ella está dispuesta entonces a sujetarse y a dejar que yo sea el que diga la última palabra. Amén. Aunque a veces la última palabra es: está bien lo que tú digas, mi amor. Eso sucede, claro. Bueno, es que no podemos forzar a la esposa, ¿verdad? Ni exigirle que obedezca porque yo soy su marido. Ahí comienzan los problemas. Y muchos hogares son un desastre porque los que tienen que dar el ejemplo en la familia están fajados por la autoridad en el hogar. Y los resultados de eso, ¿cuáles van a ser? Separación, ruptura, divorcio. Lo que es tan común, ¿verdad? En parejas que se llaman cristianas. En el mundo eso es muy normal. Pero fíjense que no solamente el apóstol Pablo se dirige a las esposas diciéndole cuál es su papel, sino que ahora mira el cañón y se dirige a los esposos. Amén. Y en el versículo 19 le dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjense que eso suena tan facilito hoy. Amén. Eso suena para nosotros muy común, muy fácil. Pero en el tiempo en que Pablo lo pronunció,
Era un panorama muy diferente. El mundo de aquel tiempo no tenía los conceptos que tenemos en el tiempo presente. Bajo la ley judía, la mujer era una cosa. Y en todo el mundo de aquella época. Fíjense que cuando se contaba la gente que estaba reunida, decían, habían 5,000 hombres. Y la mujer no se contaba. Así que fíjense cómo la mujer era una cosa. No se valoraba. Era una posesión del marido. Él era el dueño de ella y de todo lo demás. De todos los bienes, de todo lo que existía en la casa. Era el hombre el dueño. Él estaba facultado para divorciarse, pero ella no podía divorciarse. En la cultura griega, una mujer respetable vivía una vida totalmente de reclusión. Fíjate, en ese tiempo jamás aparecía la mujer en la calle, ni siquiera para ir de compra. Vivían apartadas de los hombres, no se reunían ni siquiera para la comida. El hombre y la mujer vivían, la mujer estaba recluida. Se les exigía a la mujer total servidumbre, total castidad. Solo el hombre, el marido, era el que tenía privilegios. Mujeres, ¿les hubiera gustado vivir en aquel tiempo? Esas sociedades eran insensibles, eran machistas. Y en ese medio, con ese panorama, el apóstol Pablo levanta la voz para decir: maridos, amad a vuestras esposas. En ese momento eso era algo inconcebible. Que el marido amara a la esposa. Pablo estaba diciendo algo nuevo, algo espectacular, impactante para la sociedad de aquel momento. La gente no pensaba así. Que el esposo amara a la esposa era una especie de revolución donde las mujeres comenzaron a ver su libertad. Y al buscar un nivel de comparación de ese amor, ninguno podrá superar el amor de Cristo, ¿verdad? De Cristo por su iglesia. Y usted recuerda lo que dice Efesios. El apóstol Pablo en Efesios habla de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y le está enseñando a los esposos que ese es el modelo de amor hacia su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, dispuesto a entregarse por ella. ¿Cuántos esposos están dispuestos a entregarse por la esposa aquí? Mira, encontré 3 nada más. Yo creo que, en verdad, sabemos lo que eso significa. Lo que significa amar a la esposa a la manera que Dios quiere. Pero de acuerdo con la cultura, cuando Pablo expresa esto, está hablando de algo nuevo, de algo que la gente no entendía. De manera que para nosotros hoy nos suena muy fácil. Marido, amad a vuestra mujer, y decimos, ay, eso es normal. Pero en aquel momento eso no era normal. Era que Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo y estaba estableciendo un principio que viene de Dios, y es que el hombre ame a su esposa y la esposa se sujete a su marido. Y le dice a los esposos: ni seáis ásperos con ellas. Yo no sé si usted ha oído a un esposo hablando ásperamente. ¿Cuántos han oído? Bueno, las esposas, ¿cuántos han oído? Ninguna quiere levantar la mano. Pero hay hombres que hablan ásperamente, ¿verdad? Y yo lo he oído. Y yo he oído matrimonios inclusive llamados cristianos, donde el hombre habla ásperamente, donde trata a la mujer de una manera grotesca, ofensiva.
Pero nosotros sabemos, cuando la Biblia habla, no seáis áspero con ella. La idea de la palabra griega que se traduce áspero es pikraíno, que define algo áspero, como ese estropajo de metal, ¿verdad?, que se usa para limpiar los calderos, el tizne, la suciedad, áspero. Esa es la palabra original. Y esto le recuerda al marido que no debe tratar a la esposa de una manera tosca, ruda, con aspereza, con maltrato. Porque si queremos que haya armonía, si queremos que la esposa responda con amor, que ella se sujete, también tiene que haber de parte del esposo la parte correcta. De lo contrario, es imposible lograr la armonía. Pedro fue un hombre casado, el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Al parecer Pedro tenía un carácter fuerte, lo vemos en la Escritura, y recomienda a los esposos que vivamos con ella sabiamente, es la palabra que usa Pedro, sobre todo que la tratemos como un vaso más frágil. Primero de Pedro 3:7. Y cuando habla de frágil, no está hablando de que la mujer es inferior. Cuando está hablando de frágil, está hablando de que debe tratarse con sumo cuidado para no herir sus sentimientos. Vamos a leerlo. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quién quiere que su oración tenga estorbo? ¿Cuántos hombres quieren que su oración tenga estorbo? Yo creo que nadie quiere, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado para que nuestra oración no tenga estorbo. Tenemos que tener cuidado con la forma en que actuamos, la que decimos, cómo hablamos. Y el apóstol Pablo aquí en estos 4 versículos le habla a la esposa para sujeción, al hombre para que tenga amor y trate a su esposa con ese cuidado de no herir y de no afectarla. Pero también se refiere a los hijos. Y en el versículo 20 le habla a los hijos. Bueno, aquí tenemos pocos hijos, ¿verdad? Por lo menos todos somos hijos. Pero bueno, hijos, me refiero a hijos, niños, adolescentes. El imperativo es: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Fíjense que hay un orden establecido por Dios en cuanto a la actitud y la manera en que debe actuar la esposa, en cuanto al esposo y en cuanto a los hijos. Nadie se queda fuera en el plan de Dios. El imperativo para los hijos es que obedezcan a los padres. Y es interesante, a la esposa se le pide sujeción, al hombre se le pide amor, a los hijos se le pide obediencia. 3 cosas que dan el resultado de un hogar feliz. Como quisiéramos, ¿no? Todos queremos tener un hogar feliz. Si bien es cierto que al principio no se ve como una gran diferencia, pues se puede obedecer sin someterse. Hay personas, ¿verdad? A veces los hijos obedecen a los padres porque temen el castigo, pero no porque quieren. El sentimiento que lleva la idea es de hacerlo en amor. En toda la relación de la familia, como dijimos, el vínculo perfecto es el amor. Los esposos actúan con amor, la esposa se sujeta con amor, los hijos obedecen por amor. Amén. El amor tiene que ser el vínculo perfecto. La desobediencia que se ve en tantos hijos, hasta llegar a ser contumaces, como dice la Biblia, ¿verdad? Que hay hijos contumaces y rebeldes, ha dado al traste con la realidad de hogares disfuncionales, donde no hay armonía. Y por lo tanto, no puede haber hijos obedientes si no hay padres que actúan conforme al propósito de Dios.
Los padres somos responsables. ¿Quién es el responsable de la desobediencia de los hijos? Los padres. Tenemos que aceptarlo. Con tristeza hay que decirlo. Los padres son los culpables de la desobediencia de los hijos. ¿Qué podría salir de hijos de los hijos en una familia donde no hay adecuada disciplina? Hoy hay un ataque contra la disciplina, ¿verdad? No se puede castigar a los hijos, no se puede ponerle disciplina, no se pueden poner en penitencia a los hijos porque los van a traumatizar. Esa es la psicología moderna, ¿verdad? Pero ahí vemos el resultado en los niños y la juventud que tenemos hoy como resultado de la falta de disciplina. La palabra de Dios nos enseña la disciplina. Dice en Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y dice la Escritura que el padre que ama disciplina a su hijo. Así que la falta de disciplina es falta de amor. Porque después, cuando vemos a los hijos, vemos su conducta, vemos cómo caen en problemas y situaciones por las relaciones con los demás. Entonces nos lamentamos. Pero si hubiéramos puesto disciplina desde el principio, desde chiquito, y nos enseñamos con disciplina, no llegan a las situaciones que después tenemos que experimentar con dolor. Cuando vemos a los hijos que caen en situaciones y que llegan después en la adultez a la prisión y a tantas cosas. Todo el problema es falta de disciplina. Esa campaña que ha desarrollado el mundo en contra de la disciplina es antibíblica. Dios nos enseña a usar la disciplina, no a maltratar a los hijos, pero sí a poner disciplina en el hogar, a enseñarles cómo tienen que conducirse, a enseñarles a respetar. Cuando permitimos que nuestros hijos nos falten el respeto desde chiquitos, imagínense dónde va a llegar eso. Que le van a faltar el respeto al maestro, le van a faltar el respeto a la autoridad, le van a faltar el respeto a los compañeros de trabajo, a los jefes en el trabajo, y van a ser un desastre. Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, como dice, agrada al Señor. Así que la última parte del texto, ¿verdad? Pide obediencia, pero también porque esto agrada al Señor, para que tenga la bendición de Dios, para que los hijos disfruten de la bendición de Dios, tienen que obedecer, hay que enseñarles disciplina. Amén. Así que la palabra de Dios enseña a los hijos a honrar al padre y a la madre, porque ahí hay bendición, ¿verdad? Efesios 6:2-4 les dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Y el saber que cuando ellos obedecen, cuando ellos tienen disciplina, eso agrada a Dios. Hay que enseñarles eso. Que ellos están agradando no solo a los padres, están agradando a Dios. Y Dios les bendice. Amén. Se ha dicho que hijos dóciles son los que más probablemente prosperen. Los hijos obedientes son los que después prosperan. Son los que después se convierten en hombres y mujeres útiles. Los que son obedientes, después son obedientes en el trabajo, son obedientes a las autoridades y tienen la posibilidad de ser gente que prospera. Al final un hijo cristiano sabrá que con su obediencia a quien más agrada es al Señor y que su desobediencia desagrada a Dios. Pero el apóstol Pablo no deja solamente ahí el asunto, hablándole a las esposas, a los esposos, a los hijos. Ahora se refiere a los padres
Mire el versículo 21, que ustedes lo leyeron ahí, ¿verdad? Está hablando ahora a los padres, padre y madre. Ya no es al padre, no es a la madre, ahora es a los padres. Tengan presente que padres son los dos. Amén. Y le dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué cosa es la palabra exasperar? Es provocar, ¿verdad? Es provocarlo. La idea sería como empujar al hijo a una situación negativa, donde el padre o la madre es el causante, porque lo exasperó, ¿verdad? Una traducción cercana sería no tener el hábito de estar regañando. Usted sabe que algo que tenemos que tener presente es que el regaño no conduce a ningún lugar. Nada se resuelve con regaño. El regaño es negativo. Usted debe poner disciplina, usted debe actuar con autoridad, pero estar regañando es por gusto. En vez de regañar, actúe con disciplina. En este texto Pablo dice a los padres que debemos tener el cuidado de no provocar a nuestros hijos. Y si se le pidió primero al hijo que fuera obediente, ahora tenemos a unos padres que podrían ser la causa de muchas desobediencias de los hijos. ¿No es cierto? Tenemos que reconocer que a veces los padres somos los causantes de la desobediencia de los hijos. La pregunta para responder sería: ¿cuándo los padres exasperan a los hijos? ¿Cuándo es que nosotros actuamos de una manera que hace que los hijos se rebelen? La lista sería larga. Habría que hacer una lista tremenda, ¿verdad?, de cosas. Pero bien pudiéramos hablar de aquellas cosas donde nosotros, los padres, le demandamos a nuestros hijos aquello que más bien es queriendo mantener nuestra autoridad, nuestra posición, para lograr lo que nosotros queremos, pero no estamos teniendo presente los sentimientos y la situación de los hijos. Así que un padre controlador o airado exaspera a los hijos. Yo creo que todos los hijos pasamos por esa experiencia, ¿verdad? Yo creo que todos pasamos por ahí. En algún momento nuestros padres actuaron de manera que nos sentimos, ¿verdad?, exasperados. Yo recuerdo momentos en que mi padre actuó y mi padre era un buen padre. No hablo mal de mi padre porque fue un buen padre. Mis padres fueron excelentes. Pero sin embargo, aunque después él se convirtió en mucho tiempo en mi niñez, él era inconverso y tenía un carácter fuerte. Pero si yo les digo cómo me enseñó a amarrarme los cordones de zapatos, no lo voy a decir, algunos lo saben. Ya se estaba riendo. Mi padre me encontró un día con los cordones zapados y me dijo: así se amarran los cordones de zapatos. Y agarró y me amarró los cordones de zapatos. Así, mira cómo se hace. Y lo volvió a zafar y me dijo: mira cómo se hace. ¿Viste cómo es? Mira, es así. Y la próxima vez que me vio con los zapatos, con los cordones sueltos, me dijo: amárrate los zapatos. Y que por mucho que yo le di vuelta y cogió el cinto y me dijo: amárrate el zapato. ¡Pah! Mire, ese día aprendí a amarrarme los zapatos. Y así me enseñó a dividir. La cuenta de dividir. El maestro vino y le dijo: él no se ocupa de la pizarra para dividir, no sabe dividir, le he enseñado 1000 veces y no lo hace. Y mi papá me puso, era en la tienda, mi papá tenía tienda, y me puso en la mesa, en el mostrador, con papel amarillo y un lápiz, y me sacó unas cuentas sencillas de dividir. Mira, es así, así, tanto por tanto, tanto, pa. Y me dijo: ahora, me puso una cuenta y me dijo: ay, mi madre.
Imagínense, cuando no pude, he cogido el cinto. ¡Pra! Mira, con 2 cintazos aprendí. Ese día aprendí a dividir. Así que esa no es una buena actitud. Aunque yo le agradezco que aprendí. Amén. Pero debiéramos de enseñar con otra actitud. Amén. Porque dice el apóstol Pablo, para que no se desalienten. Esto es lo primero que debe estar en la mente de los padres, ¿verdad? Tratar de que sus hijos no se desalienten. Tratar de enseñar a los hijos de una manera correcta. Los padres debiéramos vigilar nuestras acciones. Bueno, ya yo los crié. Ya no estoy criando. Y no lo hice tan bien. No lo hice tan perfecto. Porque siempre cometemos errores. Cuando miro hacia atrás, hay muchas cosas que hice que me arrepiento. Porque gracias a Dios mis hijos están en el Señor, están sirviendo a Dios y han sido hijos ejemplares, magníficos. Doy gracias a Dios por ello. Pero fallamos en muchas cosas. Y reconocemos que muchas cosas no lo hicimos bien. Pudiéramos haberlo hecho mejor. Amén. Pero vemos que los hijos muchas veces buscan consejos de otra gente y no de los padres. ¿No es cierto? Los hijos prefieren ir a hablar con otra persona y buscar consejos que preguntarle a los padres ¿por qué? ¿Se pregunta por qué? Porque no le tienen confianza. Lamentablemente. Cuando los hijos no le tienen confianza a los padres deben crear confianza en los hijos para acercarse a ellos. Amén. Debemos de sembrar en ellos ese espíritu de amor. Porque cuando damos amor, ellos dan amor. Amén. Cuando nosotros le demostramos amor por nuestras acciones, ellos ven que los amamos. Y entonces ellos desarrollan también el amor para con los padres. Así que, una pregunta es, ¿abrazas y besas a tus hijos aún después de grande? Amén. Le muestras cariño, le muestras amor. Y dice aquí la Escritura, para que no se desalienten. Debe ser analizada nuestra actitud cuando deseamos mejorar en el trato con los hijos, en el trato con la esposa en el trato con el esposo, porque en todo lo que debe primar es el amor. A veces hay cosas que nos damos cuenta después que pasa el tiempo. Pero qué bueno sería poder hacerlo a tiempo. Amén. Y no tener que después estar sintiendo por lo que no hicimos o por lo que hicimos mal. Amén. Mis amados, hay un diseño de Dios para la familia y lo hemos visto ahí en la palabra. Amén. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Cada uno de los integrantes de la familia tiene responsabilidades. Y resumiendo todo esto, decimos que la respuesta de la esposa a su marido nada tiene que ver con que él sea bueno o menos bueno, sino que tiene que ver con la relación con Cristo. De la misma manera, un esposo debe amar a su esposa, inclusive cuando ellas no sea lo más ejemplar. Pero debe amarla y debe también cuidarla. El niño debe de obedecer en todo, independientemente de si tiene unos padres que son magníficos o no. Es un deber de los hijos. Así que en la relación de familia, las respuestas no deben basarse en lo que otra persona es. ¿Verdad? Porque la gente dice, no, pero ella no se lo merece. O la esposa dice, pero él no se lo merece. Pero nuestra relación no tiene que ver con la otra persona, sino con nuestra responsabilidad delante de Dios. Con lo que Dios demanda de nosotros. En todo caso,
lo que se nos demanda de todos es que seamos fieles al Señor, mientras buscamos caminar en el diseño original de Dios. Lo que Dios ha establecido es lo mejor, donde las esposas se sujetan, los esposos aman y los hijos obedecen. Dios nos ayude para que podamos tener familias bendecidas, porque el propósito principal es que la bendición de Dios esté en nuestra familia, en nuestro hogar. Yo te invito en esta hora a que oremos por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Ahí donde tú estás, si estás al lado de tu esposa o estás al lado de tu esposo, únanse ahí en este momento para hacer una oración, pidiendo al Señor que nos ayude para que podamos juntos lograr lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios y que nuestros hogares sean bendecidos, que es en definitiva lo que Dios desea. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, unidos, matrimonios que están delante de ti en esta hora. Estamos pidiéndote tu ayuda porque no somos perfectos y necesitamos mucho tu ayuda, tu gracia para poder, Señor, hacer lo que a ti te agrada, para poder ser el esposo que tú quieres que seamos, para que nuestras esposas puedan ser, Señor, esposas que se sujetan por amor, que nuestros hijos puedan disfrutar de un hogar bendecido, donde tú, Señor, estableces bendición para cada uno de los integrantes de la familia. Ayúdanos para tener hogares donde tú, Señor, llenas con bendición y paz a toda la familia. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.